Buenos días, amada iglesia. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra, a las personas que nos visitan por primera vez. En esta mañana tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad?, con ustedes. Y continuamos en la serie de prédicas de una evangélica Navidad. Qué privilegio es poder adorar y cantar el nombre del Señor. Y como cantábamos en la última alabanza, Cristo pronto volverá, y ese es un llamado a todos nuestros corazones a saber esperar en el Señor, a saber confiar en aprender a confiar en sus promesas, a descansar en sus promesas. Qué privilegio también el que tenemos el día de hoy de poder recordar la muerte de Cristo Jesús por medio de participar de la Santa Cena. Es un gozo que tenemos, pues no lo merecemos. No merecemos estar en la casa de Dios, pero Dios así lo ha permitido. Amén. Como les mencionaba, continuamos en la serie Una Evangélica Navidad. Y es que la Navidad es una temporada que, por supuesto, genera muchas expectativas y una perspectiva de acuerdo al deseo de nuestros corazones, ¿verdad? Y estas expectativas pueden irse a dos extremos. Un extremo es tener unas expectativas altas de esta temporada, de lo que yo espero al culminar el año. Muchas personas desde mediados de año están pensando en el aguinaldo, por ejemplo, y qué proyectos hacer con este dinero, ¿verdad? Otras personas piensan en las vacaciones. Una temporada de vacaciones, una temporada de familia, de disfrutar la comunión, de las fiestas de fin de año en los trabajos, las cenas. Pero el otro extremo son expectativas completamente bajas, de nostalgia, de tristeza. Incluso hay muchas estadísticas que dicen que esta es una temporada donde los suicidios aumentan mucho, porque son personas que tal vez no pueden compartir con sus familias por cualquier circunstancia y hay nostalgia en sus corazones, hay tristeza, o incluso puede haber la muerte de un familiar en esta temporada y rechazar y decir, no tengo nada que celebrar este tiempo. Pero por supuesto, estas expectativas vienen de un corazón que no está poniendo la mirada en el Señor. Y como creyentes nosotros podemos luchar con eso también. En las redes sociales hay muchas discusiones entre creyentes de si celebrar o no la Navidad, si Jesús nació o no en diciembre, si poner o no poner un árbol de Navidad. Eso es pecaminoso y están las discusiones, pero la intención de esa discusión, por supuesto, no viene de un corazón humilde, sino del hecho de querer mostrar, tener la razón, de un corazón orgulloso decir, yo sé, yo tengo la razón. Yo manejo la verdad. Jesús no nació en diciembre, o el otro, Jesús sí nació en diciembre. Y comienza esa discusión perdiendo completamente la perspectiva correcta de esta temporada de Navidad. De hecho, no sé si ustedes saben, hay muchas empresas que tienen prohibido poner el eslogan de Feliz Navidad. Ponen Felices Fiestas, porque ya la cultura quiere empujar a que esta temporada se pierda el sentido original de la celebración de Navidad. Felices fiestas. ¿Por qué no feliz Navidad? Y está la cultura así. Pero por supuesto, eso nace de un corazón que no está poniendo la mirada en Cristo. De un corazón que está buscando solo sus propios deseos y placeres. Vamos a tener perspectivas erróneas de este tiempo si no estamos conociendo quién es Dios, si no estamos leyendo su palabra y meditando su palabra, si no estamos pasando tiempo en las Escrituras. Y mientras yo estudiaba para esta prédica, el Señor me hacía una pregunta a mi propio corazón que me confrontó mucho, humilló mi corazón y yo quiero transmitírsela a ustedes también para iniciar esta mañana esta prédica. Esa pregunta no la formulé yo, sino que está en la palabra de Dios y viene directamente del Señor Jesucristo y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Iglesia, ustedes en esta mañana, ¿quién dice que es el Señor Jesucristo? Esa pregunta está en Mateo 16, del versículo 13 al 20. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, no a la gente de más, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Les preguntó Jesús. Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Iglesia, ¿quién dicen ustedes que es el Señor Jesucristo? A mí en lo personal me confrontó mucho de la manera en cómo estoy viviendo mi vida a la luz de la palabra de Dios, cómo estoy viviendo el Evangelio, cómo estoy viviendo la verdad del Señor. Entonces yo quiero que a medida que se desarrolle esta prédica, ustedes puedan meditar en sus corazones quiénes piensan ustedes que es el Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenme en oración para iniciar este tiempo y dejar todo en las manos de Dios. Señor, le damos gracias por esta mañana, Señor, y el privilegio y el regalo que usted nos ha dado de estar en su casa el día de hoy, Señor. Yo le ruego, Padre, para que podamos examinar nuestros corazones, Señor, y las expectativas que tenemos, Señor, en esta mañana al venir a su casa el día de hoy y escuchar su palabra. Yo le ruego, Señor, para que podamos con corazones humildes y quebrantados, enseñables, Señor, escuchar su palabra, poder recibir su palabra, aplicarla a nuestra propia vida, a nuestros propios corazones, Señor. Gracias por el privilegio de poder cantar a su nombre, Señor, y descansar en que Cristo Jesús volverá pronto. Poder confiar en sus promesas, Señor, porque usted cumple sus promesas. Usted es fiel, usted no es un hombre para mentir. Y por eso le damos la gloria y la honra en esta mañana, Señor, y dedicamos este tiempo en su palabra, en sus manos, Señor. Que sea una ofrenda grata a usted, Señor. Que usted hable a nuestras vidas y nuestros corazones y nos ayude a crecer en dependencia de usted, a dejar de un lado, Señor, todas nuestras seguridades falsas, Señor, toda nuestra confianza en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en las personas, en las relaciones, y poner toda nuestra confianza y esperanza en Cristo Jesús. Ayúdenos a tener expectativas correctas, Señor, de quién es usted, y de esa manera poder vivir una vida que le honre y le glorifique. Ponemos en sus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, el día de hoy, vamos a estar en Lucas, capítulo 2, del versículo 6 al 20. El título de esta prédica es el nacimiento del Salvador prometido. ¿Y por qué este título? Vamos a verlo en los versículos que vamos a leer a continuación. Dice Lucas 2, versículo 6, sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, refiriéndose a María y José, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estos mismos textos se encuentran en Isaías. Versículo 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño.
Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Amén. Y es que las expectativas erróneas pueden crear mentiras acerca del carácter de Dios. Y es interesante porque acabamos de leer que Dios dio una señal de un niño en pañales, un pesebre, que es el Hijo de Dios. Y muchas veces para esta temporada tenemos muchas señales. Ahora la Navidad empieza en noviembre, octubre, cuando los supermercados están llenos de luces. Por las calles están todas los rótulos llenos de Feliz Navidad, Felices Fiestas, adornos por doquier, actividades, fiestas. Incluso hay personas que dicen, ya huele a Navidad. No sé a qué huele la Navidad. No sé si el aire helado o las tiquitracas que revientan, ¿verdad? Pero ya huele a Navidad, son señales, ya huele a Navidad, ya viene Navidad. Entonces, esas son las expectativas que nosotros tenemos que meditar. Y el contexto del acontecimiento del nacimiento de Jesús pasa igual. Las personas, el pueblo judío, estaban esperando otro tipo de Mesías. Porque en el momento que nace Jesús, los judíos están sometidos a un imperio y vienen de un exilio, vienen de guerras, persecuciones. Entonces, todas estas cosas y situaciones y circunstancias crearon expectativas incorrectas acerca del Mesías. Y no solo en ellos, sino también en el liderazgo de la religión judía. Los fariseos esperaban un gran líder legislador de la ley, por ejemplo. Los celotes, un guerrero. Y los asenios, un sacerdote de un nuevo culto. ¿Y por qué ellos querían un libertador militar? Y pasa igual si traemos este contexto a nuestros días. En la sociedad de Nicaragua, ¿qué quiere el pueblo de Nicaragua? Que los libre de un gobierno que no se ha portado y que no ha tenido temor de Dios. Esas son las expectativas de Nicaragua, del pueblo de Nicaragua, porque no están sabiendo lidiar, pero por supuesto no ven la necesidad de un Salvador. Y los fariseos, todos los líderes de las distintas religiones acá, sus expectativas eran que los libraran del sometimiento de los romanos. Incluso muchos acá también están esperando que Dios libre a Nicaragua de este gobierno. Mas, sin embargo, no se han dado cuenta de la necesidad de Cristo Jesús. Cuando vieron a Cristo, o cuando vieron a este Cristo como un niño en un pesebre, con animales, fue un choque para sus mentes y sus corazones en pensar, esto no puede ser el Mesías que Dios prometió para nosotros. ¿Cómo este niño va a salvarnos y liberarnos de este sometimiento? Y rechazaron, desde el pesebre rechazaron a Cristo. Rechazaron al Señor. Por eso cuando Jesús vino presentado una visión de Dios que no encajaba en sus expectativas, estos líderes determinaron que Él no es el Mesías. Él no es el Cristo. Él no es el Salvador. Y este tipo de pensamiento está muy vivo en nuestros días, en la iglesia. Porque ¿cómo, iglesia, tú estás lidiando con las situaciones en tu día a día? ¿Cómo estás lidiando y enfrentando los problemas, las crisis, los problemas en tu matrimonio, el divorcio, un hijo rebelde que está consumiendo drogas, la muerte de un familiar? Todas estas cosas pueden estar generando expectativas y una perspectiva errónea del carácter de Dios. Puedes estar esperando que Dios te libre de todas esas cosas. Puedes estar esperando que Dios sane el dolor de tu corazón de la muerte de un familiar. Puedes estar esperando
que Dios resuelva tus problemas financieros, porque Dios prometió que yo voy a ser próspero y Dios va a resolver mis problemas de las finanzas y yo tengo que ser rico en las cosas materiales, tengo que tener salud, tengo que vivir bien, mi matrimonio tiene que estar bien, mis hijos bien, pero Dios no ha prometido nada de eso. Entonces se fijan cómo las situaciones difíciles pueden generar expectativas erróneas acerca del carácter de Dios. Por eso es necesario, iglesia, que tú medites en tu corazón esta mañana realmente cómo estás viendo a Cristo Jesús en tu vida y cómo estás lidiando con las situaciones difíciles en tu vida. ¿Cómo estás lidiando con la crisis en tu matrimonio? ¿Realmente estás confiando y descansando en el Señor? ¿O tienes otras expectativas? ¿Quieres que Dios resuelva todos tus problemas? ¿Quieres que la iglesia resuelva todos tus problemas? Es necesario tener las expectativas correctas en el carácter de Dios. Por eso, tener las expectativas correctas en Dios es poder entender con una mente correcta y un corazón humilde que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Él es su Hijo amado en quien Dios se complace. En Cristo están cumplidas todas las promesas de Dios. No hay más promesas especiales y únicas, individuales para ti. Porque Dios se complace en su Hijo Jesucristo, no en ti. No te ve a ti, ni tu esfuerzo, ni tu bondad, ni moralidad, ni buen comportamiento. Ve a Cristo. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice el apóstol Pablo: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Amén. En Cristo están cumplidas todas las promesas de Dios. Entonces, ¿qué estás esperando para tu propia vida? ¿Cuáles son las expectativas que tienes acerca del carácter de Dios? Por supuesto, una correcta expectativa al carácter de Dios viene de un corazón humilde y quebrantado, que reconoce la maldad del corazón, que reconoce la perversidad de su corazón. El nacimiento de Cristo trae esperanza y un nuevo propósito a los de corazón humilde y quebrantado. Isaías 57:15 dice la palabra de Dios: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estás viviendo el evangelio el día de hoy? ¿Qué estás transmitiendo a tus hermanos en iglesia? Cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué contestas? Probablemente puedes contestar: estoy bien, todo está bien, mi familia está bien, todo está perfecto. Mi matrimonio va excelente, mis hijos están excelentes. Pero por dentro estás luchando en tu corazón. Entonces no muestra la humildad, no muestra vulnerabilidad, no muestras una necesidad de Cristo. ¿Por qué las personas contestan que todo está bien siempre? Porque hay un mal entendimiento del carácter de Dios. Hay expectativas erróneas del carácter de Dios. Pero por supuesto hay orgullo en el corazón. Y esto es lo que pasaba a los fariseos y maestros de la ley. Ellos no miraban la necesidad espiritual que tenían. Ellos no querían un salvador de sus pecados. Ellos querían un salvador político, militar, que los librara de la opresión de ese momento. Por eso, si tú sales a la calle el día de hoy y le preguntas a la gente que quiere que se acabe este gobierno, pero viven en su pecado, deleitándose en su pecado, deleitándose en su corazón, y probablemente muchos que están acá viven de esa manera, deleitándose en la maldad de su corazón. Si regresamos a Lucas capítulo 2, versículo 8,
Dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando a sus rebaños durante las vigilias de la noche. El 9, y un ángel del Señor se les presentó. ¿Por qué Dios decidió presentarse a los pastores y no a los fariseos y no a los maestros de la ley? En el contexto, los pastores de ese momento eran una clase social rechazada por el pueblo judío. Ellos no eran muy creídos, es decir, sus versiones o sus palabras, la gente no las creía, lo rechazaban, lo miraban como alguien que no servía, por decirlo en palabras simples. Entonces, ¿por qué Dios escoge a los pastores que están en el campo y no escoge a los fariseos? Porque Dios ve el corazón. Porque los pastores sí miraban la necesidad de un Salvador para sus pecados. Porque los pastores sí entendían su condición apartado de Dios. En cambio, los fariseos no. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Pero ¿qué dice la cultura evangélica? Tú eres cabeza y no cola, por ejemplo. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que tú y yo somos los más despreciados del mundo. Por supuesto, al corazón orgulloso no le va a gustar esto. Al corazón duro no le va a gustar esto. Porque siempre la perspectiva y expectativas del carácter de Dios y de Cristo Jesús son erróneas. Yo quiero que el Señor Jesucristo me haga cabeza. Yo quiero que el Señor Jesucristo me prospere en todo, en mi trabajo, en mi familia, ser exitoso en todo, ser el mejor en todo, ser el número uno en todo. Mas sin embargo, Dios está viendo el corazón. Y si tú estás el día de hoy acá sentado, escuchando la palabra de Dios, déjame darte una noticia. Tú eres lo más despreciado del mundo, igual que yo. Y esa es la voluntad de Dios, porque Dios ve el corazón, ve las intenciones del corazón. Dios escoge que todo lo majestuoso sea solo de origen celestial, en decir riqueza, y lo pobre sea de origen terrenal, pobreza, para contemplar la riqueza de Dios y la pobreza del hombre en la salvación. Por eso Cristo nació en un pesebre junto con animales, en pobreza material, como un niño, porque estaba representando no solo lo que se iba a venir en un futuro, todo el sufrimiento que iba a venir hacia él, sino la pobreza espiritual del hombre. El hombre tiene pobreza espiritual, tú tienes pobreza espiritual, yo tengo pobreza espiritual. Por eso necesitamos a Cristo Jesús a diario en nuestra vida. Necesitas reconocer tu debilidad, necesitas ser vulnerable, necesitas ser humilde, porque solo en tu debilidad, dice la palabra de Dios, el poder de Dios se va a glorificar, y eso está en 2 Corintios 12:9. Dice el apóstol Pablo, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Estás reconociendo tu debilidad? ¿O qué cosas estás transmitiendo a tus hermanos en la iglesia? ¿Estás siendo vulnerable? ¿Estás siendo honesto? ¿Estás siendo genuino? ¿O quieres proyectar que eres un creyente perfecto? ¿O para qué vienes a la iglesia también? ¿Cuáles son tus expectativas de venir a la casa del Señor? A venir a sentarte acá domingo tras domingo y no participar de ningún ministerio, sirviendo, no venir a los grupos pequeños y tener meses así. Porque no quieres mostrar ser vulnerable. Probablemente quieres sacar provecho de la iglesia nada más y tener algún beneficio material. Pero te sientes muy superior a los demás para poder compartir con ellos. Estás casi como el cobrador de impuestos. Mírame, Señor, yo no peco. Yo ofrendo, yo hago. En cambio, sí peca. ¿Por qué vienes a la iglesia y no participas de la comunión de los santos? Es necesario meditar en tu corazón sobre estos textos de por qué no nos gusta muchas veces mostrar nuestra debilidad y vulnerabilidad. El nacimiento de Jesucristo produce en el corazón del creyente alegría, gozo y seguridad porque Dios cumple sus promesas. Ante cualquier circunstancia debes esperar en el Señor, pues Él tiene propósitos eternos. Como cantábamos, Cristo volverá, pero realmente, iglesia, ¿estás esperando en el Señor? Iglesia, yo no sé qué situación difícil estás pasando el día de hoy, o incluso no sé qué heridas hay en tu corazón del pasado. Si tu matrimonio fracasó, si sufriste abuso en tu infancia, si tus padres te abandonaron o te rechazaron, o tuviste un abuso sexual, verbal, físico. Y todas estas cosas de tu pasado comienzan a moldear tu carácter, comienzan a formar la persona que tú eres, y probablemente muchas heridas de tu pasado son quien eres el día de hoy, y la manera en cómo te comportas el día de hoy, la manera como interactúas con las otras personas en tu trabajo, incluso en la iglesia. Pero esa es la esperanza del nacimiento de Cristo Jesús, que Él vino como un salvador de los pecadores que reconocen su miseria espiritual. Por eso hay seguridad y gozo, porque Dios cumple sus promesas y sus promesas están en Cristo Jesús. Salmo 130, versículos 5 al 8, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Amén. ¿Tú estás esperando en el Señor o estás actuando como los fariseos? Y en cada situación que nosotros enfrentamos, podemos querer resolver las cosas en nuestra fuerza y en nuestra manera, y no querer esperar en el Señor. Si tengo una crisis financiera, yo tengo que resolver, porque tengo que darle a mi familia a comer. Si hay una enfermedad, yo tengo que resolver. Incluso, si no puedo tener hijos, yo tengo que resolver para poder tener hijos. Porque no nos gusta esperar. Te pregunto honestamente, ¿te gusta esperar? ¿Eres bueno esperando? El Señor nos está invitando a esperar en Él.
El Señor te está invitando a esperar en Él, en cualquier circunstancia que te encuentres el día de hoy. Pero solamente vamos a poder esperar en el Señor si tenemos expectativas correctas de quién es Cristo Jesús. Si podemos entender y tener una perspectiva correcta de sus promesas. Pero no queremos esperar. Queremos que todo se haga ya, se resuelva ya. Es que así soy yo, así es mi carácter. Así me gusta hacer las cosas a mí ya. No. Demasiado tiempo, hagamos todo ya. ¿Para qué voy a esperar? Porque esperar humilla y quebranta. Y no queremos ser humillados. No queremos ser quebrantados. Las situaciones difíciles, Dios las permite en la vida de los creyentes para moldear el corazón, para crecer en la fe. Por eso tu fe va a ser probada en el fuego, como el oro es moldeado en el fuego. Y por supuesto eso no va a ser algo agradable. Esos son textos de la palabra de Dios que no nos gustan leer, y que no nos gusta aplicar a nuestra propia vida. Tu fe va a ser probada en el fuego, iglesia. Y nos maravillamos y decimos, wow, qué salvaje este texto. Pero cuando viene la prueba y el fuego de nuestra fe, comenzamos y nos enojamos con Dios y comenzamos a reclamar. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy sufriendo? Yo no merezco esto. A mí no me gusta esto. Porque nuestras expectativas no están en Cristo. Si Cristo Jesús sufrió una muerte terrible en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar, ¿por qué tú no vas a sufrir en esta tierra? El Señor tiene una perspectiva eterna en cada situación de la vida del creyente. Dios quiere moldearte a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Dios quiere que crezcas en la fe y en la madurez espiritual. Y solamente por pruebas y momentos difíciles es que puedes crecer en la fe. No hay otra manera. No hay otra manera de ser maduro en la fe. Tener una perspectiva correcta del carácter de Dios es entender que Jesucristo es Salvador, Mesías y Señor. Si regresamos al versículo 11 de Lucas 2, dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y muchas veces tenemos el problema de ver a Cristo Jesús como el Salvador. Y esa es una dicotomía muy lamentable en la vida del creyente. Yo puedo ver a Cristo como mi Salvador, pero no como mi Señor. Porque no me gusta someterme. Jesucristo es Salvador, Mesías y Señor, pues todas las cosas son para su gloria. Romanos 11:36 dice el apóstol Pablo, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y dentro de todas esas cosas que dice la palabra de Dios, estás tú, tu vida, tu ser completo, integral, no parcial. Pero hay un problema de perspectiva y de expectativas con la palabra Señor. Y es acerca de la autoridad. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva hacia la autoridad? ¿Cómo ves la autoridad del pueblo de Nicaragua el día de hoy? ¿Cómo ves al gobierno de Nicaragua el día de hoy? ¿Qué perspectivas tienes hacia tu jefe en el trabajo? ¿Qué perspectivas tienes hacia el líder del grupo pequeño? Hacia los diáconos, ancianos y pastores de esta iglesia. ¿Cómo estás lidiando con las relaciones en autoridad? De esa manera, como respondiste en tu corazón, es las perspectivas que estás viendo a Cristo. Si tú tienes problemas con autoridad aquí en Nicaragua, déjame decirte
que tienes problemas con el señorío de Cristo. Porque si tú no te puedes someter a una autoridad aquí en Nicaragua o a una autoridad terrenal, no te puedes someter a Cristo. Al menos uno puede no hacer caso a la autoridad, al menos que vaya en contra de la palabra de Dios. Solamente así. Pero por lo demás, si no puedes someterte a la autoridad, tienes problemas con el señorío de Cristo. Por eso es necesario, iglesia, que reconozcas el señorío de Cristo en tu vida. No vivas de acuerdo con tu propia experiencia o conocimiento. Y eso es lo que pasaba con los fariseos y maestros de la ley. Decían como nosotros vamos a someternos a un niño en pañales, indefenso. Por eso es necesario examinar tu corazón realmente y ver si has reconocido el señorío de Cristo en tu vida. No solamente ver a Cristo como Salvador, sino como tu Señor, el dueño de tu vida. En el versículo 18 de Lucas 2 dice: y todos los que lo oyeron, se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Y esta misma maravilla viene de la perspectiva y expectativa de cómo estás viendo a Cristo. Porque puedes estar viendo a Cristo con una dicotomía, como que te veas al espejo, un espejo quebrado. No te vas a ver bien, vas a verte distorsionado. Entonces, si ves a Cristo solo como Salvador, tienes un problema. Ellos estaban maravillados de todo lo que estaban diciendo de Cristo Jesús, porque ellos tenían un corazón correcto hacia el Señor, porque ellos reconocían su condición espiritual y su necesidad de Cristo. Jesucristo hace florecer todas las cosas estériles. Él da vida a lo muerto. Si no, miren lo que dice Isaías capítulo 35. Cuando yo leí esto, realmente confrontó mucho mi corazón, pero me llenó de esperanza también. Isaías 35 dice: el desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán, florecerá copiosamente, y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido: esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. Sí, el Dios de amor viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de agua. En la guarida de chacales su lugar de descanso. La hierba se convertirá en cañas y juncos. Ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para él que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Ahí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí. Sin embargo, por ahí andarán los redimidos. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirá la tristeza y el gemido. Iglesia, si estas palabras el día de hoy no maravillan tu corazón, es necesario examinarte. Si estas palabras
no confrontan tu corazón, no conmueven tu corazón hacia el Señor y no hay asombro hacia el Señor, es necesario examinar tu corazón. Todas las personas que estaban en el pesebre se asombraron de lo que los pastores llegaron a decir acerca de Cristo. Incluso dice que María prestaba atención a todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Atesoraba estas cosas en su corazón. ¿Y qué cosas estás atesorando hoy en tu vida? Iglesia, estas palabras no asombran tu vida y tu corazón. Solo los de corazones humildes y quebrantados vivirán una vida de obediencia y no sacrificio. No asumas cosas del carácter de Dios. No asumas que Dios piensa o actúa de una manera que tú quieres. Dios no es un mago que está en una caja, en una lámpara que tú frotas y sale y cumple todos los deseos de tu corazón. Ese no es Dios. Ese es el Dios que tú te creaste en tu corazón. Por eso es necesario vivir una vida de obediencia y no sacrificio. No pensando, asumiendo que Dios quiere esto de mí. Entonces voy a hacerlo porque yo pienso que Dios es bueno. Por eso en la cultura evangélica muchas personas piensan y ven a Dios con la mitad de la verdad. Solo ven un Dios amoroso, compasivo, generoso, pero no ven un Dios santo, celoso, que odia el pecado, que odia el divorcio. Romanos 12:1: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Iglesia, es necesario que conozcas a Dios. Es necesario que vuelvas a las Escrituras. Es necesario que pases tiempo meditando en la palabra de Dios, de día y de noche. Es necesario que pases tiempo de oración para no asumir cosas de Dios, para no tener expectativas erróneas del carácter de Dios. Y este es el Cristo que Dios nos está presentando. El Salvador, un niño que vino en pobreza, pero que después creció y se convirtió en un hombre y sufrió la muerte de cruz por ti y por mí. Tener las expectativas correctas en el carácter de Dios es entender que Jesucristo es la perla de gran valor. No hay nada en toda la creación que satisfaga tu corazón, iglesia. Mateo 13, 45 y 46 dice: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Yo te pregunto el día de hoy, ¿estás dispuesto a entregar tu vida completa a Cristo Jesús? En Lucas 2, cuando los ángeles se presentaron a los pastores y le contaron quién era el Mesías y les dijeron que era el Salvador, el Cristo, el Señor, ellos dejaron todo en el campo. Ellos dejaron su trabajo y lo que estaban cuidando y corrieron a contar todo lo que los ángeles les habían dicho. Ellos dejaron todo. Por eso el Señor quiere todo de ti. No quiere la mitad de tu corazón. No quiere una parte de tu vida. No quiere las sobras de tu tiempo. Lo que te queda en la noche para medio leer con un ojo la palabra de Dios y quedarte dormido en la mesa. O para medio orar en la mañana y salir corriendo al trabajo. O solo para venir los domingos a la iglesia y decir, ya estoy bien con Dios,
más que suficiente. Le dediqué 2 horas a Dios en la semana y es mucho. No. Jesucristo es la perla de gran valor para el que entiende su condición espiritual, para el que entiende la necesidad de Cristo, para que el que entiende que apartado del Señor no puede hacer nada. Se vuelve lo más valioso de su vida. Y como les mencionaba, el que entiende que Cristo es la perla de gran valor, atesora todas estas verdades que estamos hablando el día de hoy. Conmueve su corazón y la guarda en su corazón, como lo hizo María. Versículo 19, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. ¿Tú estás atesorando la palabra de Dios en tu corazón? ¿Estás atesorando las verdades de Dios en tu corazón? ¿Estás atesorando las promesas de Dios en tu corazón? ¿O lo estás tomando a la ligera? Tú estás escuchando el día de hoy verdades preciosas acerca del carácter de Cristo Jesús. Por eso es necesario ser como los pastores del campo también. Salir corriendo a contar estas verdades a otras personas. No es posible que escuchar la palabra de Dios, que conmueva tu corazón, y luego tú te quedes callado. No es posible que los vecinos donde tú vives no sepan que eres cristiano. No es posible que tu jefe y compañeros de trabajo no sepan que eres cristiano. Por eso es necesario proclamar el Evangelio con denuedo, con toda la verdad, el amor y la precisión del Evangelio, sin adornarlo, sin agregarle más cosas. El Evangelio no necesita nada más que predicar a Cristo Jesús y este crucificado. Pero por supuesto, predicar a Cristo Jesús crucificado te va a traer rechazo y persecución. Segunda de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Muchas veces las personas dentro de la iglesia no quieren hacer esto, porque es más valiosa una amistad cultural dentro de la iglesia que Cristo. Y si yo voy a amonestar a mi hermano, a mi amigo de la iglesia, probablemente mi relación de amistad se va a terminar. Y no quiero porque tengo algún beneficio de esa amistad. No quiero porque él me dice todo lo que yo quiero escuchar. Porque la amistad cultural está por encima de Cristo. Por eso no busques la aprobación del hombre, busca la aprobación de Dios. Sal de estas puertas el día de hoy a predicar de Cristo y este crucificado. Cuéntale a otros la noticia del Salvador del mundo, de tu Salvador, de tu Cristo, de tu Señor, de lo que ha hecho en tu vida, de cómo te pasó de la muerte espiritual a la vida eterna. Es necesario, iglesia, meditar en el corazón acerca de las expectativas que tenemos del carácter de Dios. Yo quiero ir concluyendo esta enseñanza en esta mañana, pero permítanme compartirles un texto que muchos conocen de ustedes. Es en Isaías 9, versículos 6 al 7. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros. Y quiero hacer una pausa aquí. Los fariseos y maestros de la ley esperaban un libertador militar, porque querían que los librara
de la sumisión del Imperio Romano. Ellos estaban equivocados porque el problema de ellos es que solo querían un libertador militar, no querían a alguien que los librara de sus pecados. Pero si leemos Isaías 9, el Señor Jesucristo sí es un libertador militar. Porque los gobiernos descansan sobre sus hombros. Y aquí vemos la soberanía de Dios, vemos la autoridad del Señor, vemos el poder de Dios. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y no es casualidad que en este texto el Señor sea como reconocido como el Señor de los ejércitos celestiales. La palabra ejército está relacionada con lo militar, con lo político, con la fuerza, con el poder, y esto está mostrando la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Dios tiene el control de todos los acontecimientos del mundo. Ese niño que nació en pobreza y en debilidad para mostrar la pobreza del hombre, ahora está sentado a la derecha de Dios y va a regresar un día, iglesia, como cantábamos al comienzo, por su iglesia, por su pueblo. Entonces, Dios se hizo hombre para salvar al pecador y eso requiere ser proclamado. Iglesia, ¿qué vas a hacer el día de hoy al salir de estas puertas? ¿Te vas a quedar callado? ¿O vas a proclamar las buenas noticias de salvación? Amén. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor, por su palabra y el privilegio que nos ha dado de poder estudiar y meditar y examinar estos textos acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Perdónenos, Señor, por ver a Cristo muchas veces solo como Salvador, como un niño indefenso en el nacimiento de los hogares debajo de un árbol. Pero más que eso, Cristo es Señor por sobre todas las cosas. Pero Cristo es Señor de nuestra vida, de nuestro corazón. Ayúdenos a reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, Señor. Y vivir vidas de obediencia, no de sacrificio. Vivir vidas con expectativas correctas acerca del carácter de Dios. Vivir vidas que le honren y le glorifiquen, proclamando la buena noticia a todas las personas a nuestro alrededor, mostrando a Cristo en todo lo que hacemos, siendo genuinos, humildes de corazón, reconociendo nuestra necesidad espiritual, reconociendo a diario la necesidad de Cristo Jesús, reconociendo la maldad de nuestros corazones y dándole la gloria a Dios, Señor. Ayúdenos a morir a nosotros mismos, a nuestras expectativas erróneas, Señor, nuestra perspectiva errónea acerca de esta temporada de Navidad, Señor. Perdónenos si hemos creído mentiras, Señor, en esta temporada y nuestro corazón se ha desviado por completo, Señor, del significado de este tiempo, Señor. Que podamos estar gozosos, contentos con Cristo Jesús en nuestras vidas, porque Cristo es suficiente para la vida del creyente. No necesita nada más, Señor. No necesita cosas materiales o familia o hijos con quien compartir este tiempo. Necesita a Cristo Jesús en su vida y en su corazón. Y solo de esa manera podrá tener un gozo y libertad genuina, Señor, porque es usted quien da esa libertad. Pero si usted no hace la obra en nuestras vidas, si su Espíritu Santo no hace la obra en nuestras vidas, nosotros no podemos, Señor. Le damos gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son amados.